Java Hispano Podcast número 15, septiembre del 2008. Hoy presentamos Desarrollo con Grails. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Me gustaría empezar el podcast con una reflexión sobre el desarrollo del software. Los desarrolladores vivimos en un mundo de tecnología, de cambios, de términos muchas veces incomprensibles, y esos cambios implican un aprendizaje que implica acertar, pero también equivocarse. Por ello, un programador, un desarrollador de software debe saber asumir esos errores y aprender de ellos. Y ya sin más, mi nombre es Jorge Rubira y nada, pues ya podemos empezar. ¡Adelante! Y este podcast lo vamos a dividir en dos secciones. La primera sección serán las noticias presentado por Abraham y Eric y producido por Rubén Egiluz. En estas noticias hablaremos de, por ejemplo, los agujeros de seguridad de Nokia, servicios web, los resultados empresariales de Sun, la liberación de un toolkit por parte de Sun o, por ejemplo, de un prototipo de CloudSource. Y en la segunda parte hablaremos de Grails. Domingo Suárez e Isidoro Trevino serán entrevistados por Rugi, Eric y un servidor, donde les preguntaremos de las características de este framework de desarrollo. Java Hispano Podcast. Hola a todos, soy Abraham Otero, estoy aquí con Eric. Hola a todos. Y vamos a repasar las noticias más relevantes básicamente de todo el mes de agosto, que no hemos hecho ningún podcast en este mes. Hemos estado de vacaciones como casi todo el mundo. La primera noticia que tenemos es el anuncio de que en la serie 40 de Nokia hay una vulnerabilidad que permite a un atacante instalar una aplicación Java ME y una aplicación Java ME que va a tener permisos para realizar llamadas, para enviar SMS, para grabar audio y vídeo y para acceder a funcionalidad bastante sensible del terminal móvil. En realidad no es un único agujero de seguridad, sino que son en un total 14, o eso es lo que al menos afirma Adam Godiak. Adam Godiak es una persona que se dedica a investigar temas de seguridad, tiene una compañía que se dedican a ello y es la que ha identificado estos problemas de seguridad. Ha hecho cierta información pública tanto a Sun como a Nokia. A Nokia obviamente le toca porque es su terminal móvil. A Sun, aunque no está muy claro hasta qué punto el problema viene de solo J2ME o del propio sistema operativo del terminal, que es el que deja que se instale esa aplicación sin que el usuario realmente la quiera instalar y encima que se instale sin permisos. No está perfectamente claro en qué consiste el agujero de seguridad y Adam no ha hecho pública toda la información. Adam pide $20,000 a cambio de publicar todos los detalles que él conoce de esos 14 agujeros de seguridad. Esos $20,000 son para cubrir los gastos que él ha tenido para realizar el trabajo de descubrir esas vulnerabilidades. Y al margen de la noticia en sí, propiamente dicha, que es esos agujeros de seguridad, está por otro lado un tema que es sobre lo que hay bastante debate a veces en informática, ¿no? Que es cómo deben de reaccionar compañías como Sun y como Nokia cuando alguien encuentra vulnerabilidades graves en sus productos, ¿no? O sea, si a esas compañías le dicen la vulnerabilidad de modo gratis, seguramente se lo van a tomar de bien, ¿no? Raro será que la compañía te demande, aunque a veces se han dado casos, ¿no? De que alguien encuentra una vulnerabilidad en un producto de una compañía y la compañía le demanda por publicar esa vulnerabilidad o por haber hecho reingeniería inversa o por haber atacado su producto con algún tipo de herramienta. Pero aunque la compañía no haga este tipo de cosas, la verdad es que es complicado que alguien se dedique profesionalmente a descubrir vulnerabilidades si después, cuando las descubren, no recibe ningún tipo de recompensa económica. Por otro lado, también es difícil medir de cuánto merece la pena pagar por cada una de las vulnerabilidades. Y la noticia comentaba también, es una noticia mía, que hay una compañía que también se dedica a temas de seguridad que ha creado su propio eBay para vender
y comprar vulnerabilidades de software o de hardware o de cualquier cosa relacionada con informática. Y ellos dicen que el objetivo precisamente es crear un mercado para este tipo de, llamémosle, productos, para que la gente que se dedica a trabajar en ese área pues pueda recibir recompensas económicas. El problema de ese buy es que cualquiera puede registrarse y comprar las vulnerabilidades, incluido alguien que las va a explotar ilegalmente, o sea, un delincuente. Y bueno, yo la verdad es que no tengo claro cómo me siento en el sentido de que Adam esté pidiendo 20.000 euros para proporcionar toda la información que él tiene acerca de esas vulnerabilidades. Por un lado, comprendo que él tiene que ganarse el pan y seguro que ha hecho bastante trabajo. Nadie antes ha encontrado estos agujeros de seguridad, él ha sido el que los ha encontrado. Y la verdad, $20.000 es calderilla para Sam o para Nokia. Sí, creo que desde el punto de vista monetario, como dices, para Nokia eso es nada, ¿no? Esos $20.000 se lo pagarán a un consultor de seguridad por día o por hora, ¿no? De los que contratan. El punto aquí es qué tan ético es esto que está haciendo Adam, ¿no? ¿Por qué lo hizo público? ¿Por qué no contactó directamente a los de Nokia y lo arregló de forma privada? ¿Por qué está haciendo este ruido dentro del mundo de Java para, no sé, es un poco extraño, ¿no? Primero publicas y haces un poco de ruido, después dices, bueno, pero se los vendo por tanto dinero. Eso es lo que no entiendo. Sí, como yo lo entiendo es, bueno, si Nokia no lo quiere, estará el mejor postor o ¿qué pasa con esto? No, son 20.000 euros, no dólares, que estamos diciendo dólares, pero bueno, sigue siendo calderilla, ¿no? Él lo que querrá, aparte de los 20.000 euros, es lo que consigue siempre que encuentras algo de esto, ¿no? Que es la fama. Creas que no, pues su nombre ahora se conoce, su compañía se conoce y es un mérito que él se puede atribuir y que puede llevarle a conseguir más clientes y gana prestigio, gana fama. Entonces, ese es el principal motivo que uno siempre puede tener. Bueno, no el principal, pero es un motivo que uno siempre puede tener para hacer público este tipo de cosas. Que es cierto que hay un código ético entre hackers que dice que cuando encuentras una vulnerabilidad pues le debes de dar X meses primero informar a la empresa responsable y darle un cierto tiempo. La verdad es que ahora no estoy seguro cuántos son, pero es algo del orden de 6 semanas creo, para que la compañía reaccione y después la haces pública. Que no es ninguna ley, simplemente es un código ético que parece bastante razonable, la verdad. Y no sé si él ya habló hace 6 meses con Nokia o ha ido directamente por la vía pública, no lo sé. Y bueno, los de Nokia no han dicho nada, ¿no? No han hecho... Bueno, han reconocido que existen las vulnerabilidades y ya, ¿no? Nada más. Efectivamente, yo no sé si hay más actualizaciones en esta noticia, pero hasta donde yo sé, los de Nokia sí que unos cuantos días después de que él hiciese el anuncio dijeron, es cierto que se pueden hacer esas cosas que el tío está diciendo, ¿no? Porque la verdad es que es muy fuerte lo que él dice, o sea, que en tu teléfono te instalen una aplicación sin que tú hagas nada y que luego la aplicación pueda hacer llamadas. Sí, creo que es a lo que vamos, ¿no? Ahora con tanto uso que se le está dando a los teléfonos móviles, al menos yo siempre les doy un uso muy privado porque es algo que siempre cargo conmigo y tengo ahí datos privados, no sé, códigos de passwords y tal, y ahora cada vez más están apareciendo este tipo de vulnerabilidades, de virus que están robando información, no sé. Creo que en el futuro vamos a ver más de esto. Probablemente cuanto más compleja vayan siendo los teléfonos móviles y cuanto más se vayan apareciendo en un ordenador personal, pues empezarán a tener el mismo tipo de problemas. Vale, la siguiente es una noticia de opinión que puso José María Ranz, a la que tituló ¿Qué le pasa al mundo de los servicios web? Él habla sobre un debate que se originó en InfoQ, el portal de tecnología, sobre 2 estilos para construir servicios web. InfoQ siempre ha estado muy enfocado a todo este mundo de SOA, de construcción de arquitecturas empresariales basadas en servicios. Entonces, ahora mismo hay 2 paradigmas para construir estos servicios, ¿no? El paradigma SWAP, o lo que llaman WS asterisco o WS asterisco, que son los estándares que eran de la fundación Oasis, me parece que se llama esa fundación que aglutina varias empresas y que buscan promover estándares para servicios web basadas en SWAP. Y el otro paradigma que son los servicios REST, que son servicios mucho más fáciles de usar, que al menos en mi experiencia son no tan complicados ni tan complejos como pueden ser el mundo de los SWAP. Entonces lo que dice José María en la noticia es que al parecer REST, que es un paradigma, que son estándares que salieron de programadores sin pasar tanto por empresas, están ganando la batalla en la opinión. Pero por otro lado, los WS se están usando, pero al parecer en la batalla de la opinión, en lo que él se refiere,
no son muy bien vistos por parte de los programadores. Cita una expresión de InfoQ que dice que que en su experiencia muy pocas empresas realmente necesitan SWAP para lo que están usando. Y si se está usando SWAP es más que nada porque los consultores o las empresas desarrolladoras empezaron a promoverlas como una herramienta por default. Entonces al final José María concluye con unas preguntas. Dice, ¿son usados los servicios web para lo que en teoría se necesitan los servicios web? Estamos en una crisis de los servicios web con SWAP y sobre todo algo que a mí me interesa mucho, ¿no? ¿Qué hacemos con las toneladas de software desarrollado en torno a los estándares AWS? Y si REST es realmente una alternativa. Bueno, yo en mi experiencia los servicios SWAP sí que se usan dentro de las empresas. Yo he trabajado y he incluso construido varias aplicaciones alrededor de los servicios SWAP. Y creo que cualquier programador que haya hecho aplicaciones con servicios SWAP se da cuenta de lo que menciona José María. ¿Realmente son necesarios los servicios SWAP? Los servicios SWAP, el principal problema es la complejidad de la especificación. Estamos hablando de servicios que se definen con XML y bueno, definen ahí una serie de validaciones que se tienen que hacer y bla bla bla, que al final lo que te meten es mucho overhead. Recuerdo una estadística que en servicios SWAP el 80% del procesamiento era para hacer el parsing de todos estos XML y esquemas y validaciones. Entonces solamente el 20% del procesamiento lo estás haciendo a aplicar las reglas del negocio, que es lo que a ti te interesa. Pero bueno, si se pusieron de moda fue por esto, porque eran un estándar. Y sobre los servicios REST, al menos en el mundo Java se tardaron un poco en llegar. Ahora mismo está el proyecto Metro de Sun, que ya los implementa. Está RESTlets por ahí, hay otro que se llama EasyRest o algo así, no recuerdo muy bien. Pero bueno, hasta hace un año era muy complicado implementar algo en Java con servicios REST. Ahora ya no, ahora ya ha cambiado la situación. Pero como dice José María, no sé si son alternativa. Yo la verdad es un campo que me queda bastante lejos, no tengo demasiada experiencia, pero bueno, por lo que he leído y por lo que escucho hablar a gente que sí que sabe de este tema, a mí me da la impresión de que esto es bastante la historia EJB y servlets, ¿no? O sea, en el 2002 había mucha gente usando EJBs en aplicaciones que no necesitaban EJBs, que se podían haber desarrollado de un modo más simple, más rápido, solo usando JSPs y servlets. Lo que pasa es que los vendedores de servidores de aplicaciones pues querían vender su servidor de aplicaciones y que no usases Tomcat, que era gratis y que no los necesitabas a ellos para usar Tomcat, y empujaban con sus consultores, con su marketing, el uso de EJBs. Yo creo que esto es la misma historia de nuevo. Con EJB se pueden hacer cosas que no se pueden hacer con servlets, pero mucha gente para lo que necesita hacer le basta los servlets. Creo que aquí pasa lo mismo, o sea, con SWAP se pueden hacer cosas que no se pueden hacer con REST, pero para mucha gente le llega con REST. Y SWAP lo que tiene es la maquinaria de marketing y de consultores de un vendedor de un montón de vendedores de soluciones, pues como Oracle, como la antigua BEA, como IBM, como el propio Microsoft, que lo que quieren es vender sus soluciones y sus productos. Y creo que se están usando pues en bastantes escenarios donde con menos tiempo, menos dinero y menos esfuerzo se podría haber implementado una solución REST que hubiera resuelto el problema perfectamente. Sí, como dices, ¿no? Parte del auge de estos SWAP fue el impulso que le daban estas empresas. Yo recuerdo mucho una aplicación que vi alguna vez, que era una aplicación muy sencilla, una aplicación web de gestión de catálogos. No tenía más que altas, bajas, cambios y tal. Y la forma en que hicieron la arquitectura le hicieron SOA, porque lo vendieron como SOA a la empresa que pagó por este desarrollo. Entonces era genial porque le hicieron con BEA, me parece, era BEA WebLogic. Entonces, para justificar el uso de un servidor de aplicaciones y luego para justificar el uso de SOA, lo que hicieron es que, bueno, hicieron sus clases DAO y tal. Y luego la capa de negocio, la capa de intermedia, la hicieron con EJB2, que eran EJB2 de sesión. Y luego a los EJBs le hicieron otra capa de servicios web que accedían a esos EJBs. Y luego la capa web, que era con struts, que accedía a esos servicios web, que accedían a esos EJBs, que accedían a los DAO. O sea, era sobre arquitectura impresionante, ¿no? No se justificaba en nada ni el uso de EJBs ni el uso de servicios web. Pero bueno, era un proyecto SOA y era un proyecto que utilizaba el servidor de aplicaciones. Más por otro lado, SOAP hasta buen punto es una tecnología que falló en cumplir las promesas que inicialmente hizo. O sea, la idea, y yo me acuerdo de esto muy bien porque cuando comenzó el auge de todo el rollo de los servicios web fue cuando yo comencé con mi doctorado,
En aquel momento yo no tenía ninguna experiencia en aplicaciones web, sí en programación, pero no en aplicaciones web, y leía cosas, empecé a leer cosas de web y a meterme en ese campo y leía cosas de los servicios web, y mi impresión era, buah, esto tiene que ser la hostia, porque eso de descubrir nueva funcionalidad que tu aplicación no conoce y hacer uso de ella de modo dinámico, o sea, vamos, parece que inteligencia artificial pura y dura, ¿no? Descubro un servicio y aprendo a usarlo a partir de lo que describe el servicio, cómo se usa, y lo uso. Y eso pues realmente nunca se ha conseguido, ni mucho menos. No, para nada. Y sobre si están abandonados o ya es una crisis de estos servicios SWAP, yo siempre, en este tipo de casos, cuando tengo que ver hacia dónde va la tendencia del mercado, lo que hago es investigar qué están haciendo las grandes empresas. Y bueno, en el mundo web, las grandes empresas son Google, Yahoo, Amazon. Y hay algo que incluso estaba viendo en los comentarios, no los había leído, algo que cita Ignacio Coloma, que yo recuerdo muy bien cuando pasó, en el 2006, cuando Google abandonó su API Swap y apostó solamente por API REST. Cuando hizo esto, hay que recordar también que el auge Swap empezó cuando Amazon empezó a desplegar sus servicios web SWAP, y bueno, para mí terminaron cuando Google retiró sus servicios web SWAP en el 2006 y apostó por REST solamente. Creo que eso es muy claro hacia dónde va la tendencia. Si estas empresas ya han decidido abandonar, porque bueno, Amazon también ya los abandonó, los servicios SWAP, y Amazon y Google, que fueron dos de las empresas que empezaron a promover el uso de SWAP, lo abandonaron para utilizar una especificación más ligera y flexible como REST. Creo que la tendencia es clara ya. De todas formas, el caso de Amazon y Google quizás sea un pelín especial, ya que son compañías que exponen una parte de su funcionalidad a todo el mundo, y es una parte pequeñita, ¿entiendes? No es lo mismo la funcionalidad que te puede exponer Google que cuando tú desarrollas una aplicación completa de intranet. No sé si entiendes lo que me refiero. O sea que veo mucho más sentido que una API que proporciona Amazon o Google probablemente sean más sencillas que la de una aplicación pues para una compañía grande, una aplicación interna, y veo que tiene bastante más sentido que se puede hacer solo con REST, que le interesa a ellos mismos por motivos de escalabilidad usar solo REST, porque no hay estado en las peticiones. Pero bueno, es un caso particular y posiblemente REST se ajuste más, pero sí que respalda el argumento de que SOAP pues se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de usar SOAP. Así es, y bueno, pues si quieres pasamos a la siguiente noticia. Sí, que son los resultados económicos del cuarto trimestre fiscal de Sun Microsystems. Han ganado 88 millones de dólares, lo cual viene siendo 11 céntimos por acción, y lo cual son malos resultados en el sentido de que en el mismo cuatrimestre fiscal del año pasado pues ganaron 329 millones de dólares, 36 céntimos por acción. Este año pues las ventas fueron casi iguales que las del año pasado, por lo que no sé bien por qué, porque incluso han despedido a un montón de gente, pero vamos, han aumentado los gastos. El año pasado las ventas fueron 3.840 millones y este año las ventas fueron 3.780. Entonces la menor ganancia se debe básicamente a más gastos, no a que haya entrado menos dinero, porque ha entrado básicamente lo mismo. Y bueno, no es un dato demasiado bueno, sobre todo si tenemos en cuenta cómo le va al resto de las empresas de informática, que están pasando pues bastante buenos tiempos, y Sun sí está ganando, pero poco y menos que hace un año. Y bueno, las acciones de Sun, ya lo habíamos publicado en otra noticia, están bastante bajas en bolsa, y esto ha llevado a que Sun Microsystems va a hacer un buyback, una compra de acciones para disminuir el número de acciones en el mercado. O sea, lo que va a hacer es gastarse 1.000 millones de dólares comprando acciones de la compañía, que las va a quitar del mercado, no se va a quedar con ellas, sino que, como quien dice, van a desaparecer. Esto lo que va a hacer es que haya menos acciones en el mercado, por lo tanto se espera que el valor de esas acciones suba, que suba la cotización en bolsa. Y por otro lado, al haber menos acciones de la compañía, pues cuando hay repartos de beneficios, los que tengan acciones van a tocar a más. Es una maniobra bastante típica cuando una compañía siente que sus acciones están infravaloradas, hacer una operación de este tipo, retirar acciones. Y bueno, posiblemente estén infravaloradas, la verdad es que están bastante bajas, incluso bueno, cada 2x3 hay rumores de que si Microsoft o IBM va a comprar a Sun o alguien así, pero bueno, la verdad es que no
no son unos resultados económicos demasiado buenos. También ha habido rumores de si el nuevo CEO, Jonathan Schwartz, pues su puesto está en riesgo, si se va a alargar. No queda claro que la estrategia que está siguiendo, pues de apostar por servicios y por regalar todo el software, liberar todo el software bajo licencias libres, está siendo positiva desde un punto de vista económico para la compañía. Y bueno, ese es un poco el resumen del estado actual. ¿Opiniones, Eric? Pues nada, creo que desde que llegó Jonathan Schwartz, a nosotros, al menos a los desarrolladores, me parece que vimos que el rumbo de la compañía cambió para beneficio de nosotros, con proyectos como liberar Java, la compra ahora de MySQL y tal. Y sin embargo los resultados económicos siguen malos, ¿no? Los resultados financieros, los accionistas parece que no están valorando esto de igual forma que los demás. Y venga, una lástima, y esperemos que se recupere Son, o parece que una adquisición, ya se hablaba de Fujitsu, que podría adquirirla, no se ve tan difícil en el futuro. Sí, bueno, no sé, Sun tiene un tamaño un poco complicado. Es una compañía que no es un gigante, como puede ser Oracle o IBM o Microsoft, o sea, no es una compañía de ese tipo, pero tampoco es una compañía pequeña, como podía ser Bea, que se compre fácilmente. O sea, sería una compra seria para cualquier compañía que se lo proponga. O sea, Sun creo que viene teniendo un valor... Bueno, ahora mismo sus acciones están bastante infravaloradas, pero vamos, yo creo que Sun tiene un valor de entre 20 y 30 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de una compañía que casi es como un Yahoo, ¿no? Ya vemos lo que le está costando a Microsoft digerir Yahoo. No tiene un tamaño que sea fácil para comprar. O sea, yo no lo veo demasiado fácil y además, o sea, lo de Microsoft es ridículo, porque sería gastarse una burrada de dinero para cerrar una compañía y matar una tecnología, que es lo único que puede hacer. Y cualquier otra compañía sí, o sea, Fujitsu, que es una cosa bastante rara, un aglomerado de otras compañías, pero vamos, si ya te pones a mirar dicen IBM. IBM tiene un solape enorme con los servicios, con los productos y con el hardware que tiene Sun. Fujitsu también tiene bastante solape en la parte de hardware, y o sea, serían compras de tengo 10 y le sumo 5 y me da 12, ¿no? O sea, no son demasiado complementarias. Yo no creo que nadie vaya a comprar Sun. Por lo menos no a corto plazo. Pues así seguirá entonces a la deriva, a ver que si se va Jonathan Schwartz, esperemos que el que llegue no abandone a Java y le siga promoviendo como hasta ahora lo ha hecho Schwartz. No, yo no creo que eso vaya a pasar tampoco, y la verdad es que Schwartz es un tío que ha tenido una trayectoria pues muy buena en la escala ejecutiva, y no lo sé, o sea, el precio de la acción, pues yo comprendo que Schwartz es muy hippie para el típico accionista de Sun. Sun es una compañía muy vieja en informática, muy establecida, que sabes que no va a duplicar su valor de aquí a 5 años. No es una compañía donde se invierta gente que quiere correr mucho riesgo y que quiere potencialmente obtener mucha ganancia. Es una compañía con un perfil de inversor muy conservador, y ese perfil de inversor conservador es fácil que no le agrade todos estos movimientos hipismos de regalar todo el software de la compañía, ¿no? Y eso puede hacer que se esté resintiendo en bolsa. Entonces, a mí tampoco me preocupa mucho. Sí, no me gusta demasiado ver que solo gastan 88 millones de dólares en un cuatrimestre, y sobre todo después de haber despedido a 2.000 empleados. Eso sí que no es un buen dato, pero bueno. Vale, la siguiente noticia es una noticia que puso Hugonet. Se titula Sun libera el Lightweight UI Toolkit. Este UI Toolkit es una herramienta para el desarrollo de interfaces de usuario para dispositivos móviles. Venga, para Java ME. Y bueno, según los entendidos, se espera que su adopción permita desarrollar aplicaciones con interfaces más impactantes y de forma más simple y sencilla de mantener. Este Toolkit está liberado bajo la licencia GPL versión 2, con la excepción ClassPath, y al igual que el OpenJDK. Y llega en un momento en el que está calentando la competencia por el mercado móvil entre plataformas como Symbian, el iPhone, el Android. Entonces lo que busca es dar una herramienta para que los desarrolladores puedan programar interfaces de usuarios más impactantes visualmente y de forma más simple, algo que hasta ahora con Java ME es complicado, ¿no? Algo que mencionaba Hugonet es que existen otras alternativas como el framework de Curro y de Yvonne, de Taxme, pero bueno, Yvonne menciona en los comentarios que no son competencia realmente, sino que incluso se pueden complementar.
Lo interesante de este framework es que es algo que se pedía mucho en el mundo de Java para móviles. Llega quizás ya un poco tarde, pero al menos llega y bajo licencia open source, ¿no? Que mejor. ¿Qué opinas tú, Abraham? Sí, bueno, no tengo demasiadas opiniones acerca del framework, la verdad. Creo que ya lo has dicho tú todo, por lo menos lo que yo sabía. Tengo la curiosidad de saber cómo encaja esto dentro de JavaFX Mobile, pero bueno, tú tampoco estás fuerte en J2ME, así que seguro que no me puedes responder la pregunta. Estaría bien que en algún momento habláramos a lo mejor con Ivonne, que además ha escrito artículos sobre esto y lo conoce, y así de paso también nos cuenta cómo va TaxME. Algo que mencionaba en los comentarios es que él piensa que lo que busca o lo que va a hacer dentro de poco, es lanzar una especie de matiz para NetBeans y para móviles, obviamente, que utilice este framework. Bueno, eso sí sería muy interesante, que un soporte de ese estilo para Java ME. Será interesante si luego realmente todos los componentes se dibujan bien en todos los terminales móviles y escalan a distintas resoluciones de pantalla. Pero bueno, sí, supongo que habrán realmente resuelto ese problema y que funcionará, y hacía falta algo así para Java ME, y algo como Matisse pues también sería genial, pero bueno, no lo sé. Sigo diciendo que sería muy, muy interesante contar con la opinión de Ivonne en esto, a ver si para la próxima ronda de noticias podemos contactar con él o algo, ¿vale? Y bueno, la siguiente noticia es que se ha liberado pues hace ahora ya casi 2 semanas la versión 6.5 beta de NetBeans, que se corresponde con el Milestone 2 de 6.5. Buena parte de las novedades de 6.5 están relacionados con cosas no Java. Se va a incorporar soporte para PHP, soporte para el lenguaje Groovy, para el framework web que funciona con el lenguaje Ruby Grails, y soporte para Spring y Hibernate. Va a haber mejoras en el soporte de Ruby, de C y C++ y JavaScript. Estos lenguajes ya estaban incluidos, todos los PHP y Groovy son nuevos. Y en el campo de Java, pues de lo que habla todo el mundo es que se va a añadir la función de guardar y compilar que tiene Eclipse, de tal modo que cuando vas guardando el proyecto automáticamente lo va compilando y te va mostrando los errores. En una noticia también relacionada comentábamos que se había liberado el Milestone 1 de Diana. Diana va a ser lo que sea IntelliJ 8.0. Y entre las novedades también está pues soporte para nuevos lenguajes, Python, Ruby y Scala, y soporte para los frameworks web Syn y FreeMaker y para Flex, y también un depurador de JavaScript. El soporte para múltiples lenguajes pues es una tendencia bastante clara ahora mismo en los IDEs Java. Y respecto al IDE de JetBrains, yo tengo en el to-do para este mes de septiembre comenzar a echarle un vistazo en serio. Así que si realmente lo hago, y espero que sí, porque tengo ganas, pues comentaré en el podcast qué me parece este entorno de desarrollo. ¿Tú lo has usado o usas IntelliJ? No, también lo tengo en el to-do. Sobre todo me interesa el soporte a Flex para ver qué tal va. Y sobre algo que comentaba, ¿no? Es interesante ver cómo estos dos IDEs líder en el mundo Java, ninguno menciona como característica importante el soporte para JavaFX, este nuevo API de Java, este nuevo lenguaje. Incluso tienen soporte para Scala, ¿no? Pero para JavaFX nada. Buena observación. Hombre, eso seguro que el primer IDE que lo soporta es NetBeans, porque JavaFX es una tecnología de Sun, y Sun, dentro de su plan estratégico, desde mi punto de vista, pero creo que es bastante claro, NetBeans, la importancia que tiene para ellos es ser capaz de impulsar sus propias tecnologías y sus propias soluciones, ¿no? Y JavaFX es suya, así que vamos, estoy dispuesto a apostarme unas cervezas a que el primer entorno de desarrollo con soporte para JavaFX es NetBeans. Algo interesante que mencionaste, ¿no? Que le han agregado a NetBeans la capacidad de compilar y desplegar cada que se guarda el proyecto, ¿no? De forma similar a Eclipse. Y no sé, es una característica. Yo soy usuario de Eclipse, que nunca me ha gustado Eclipse, y que me gustaba de NetBeans cómo lo manejaban, ¿no? Como los IDEs de toda la vida, que le das ahí un botón y te compilaba en el momento en que tú querías. Y bueno, ahora al parecer ya lo han quitado esto y ya han copiado Eclipse, y bueno, no sé. Será cuestión de gustos, pero a mí es algo que nunca me ha convencido de Eclipse, porque no tienes mucho control sobre cuándo compilar, ¿no? Yo soy de los que estoy siempre tecleando y salvando, y cada que le doy salvar se pone a compilar, pues a veces no es muy eficiente eso. Ya, te va muy lenta la máquina porque está compilando.
Sí, yo también soy de los que salva cada 2x3 y no sé cómo funcionaría en mi caso, pero no hay ninguna opción en Eclipse para desactivar eso. Sí hay una opción, pero no termina de funcionar muy bien, ¿eh? Me gusta más la forma en que funciona en NetBeans, porque le pones le deshabilitas la función de construir automáticamente y después tú le das construir, pero no termina de funcionar bien. Tienes que darle limpiar y después construir para que te compile bien. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, o artículo prácticamente. Vale, la siguiente. Sí, una noticia que colgué yo sobre las 10 mejores interfaces de usuario del 2008. Elegidas por Jakob Nielsen. A los que no lo conocen, Jakob Nielsen es un gurú de la usabilidad. Creo que es la persona que ha hecho más por difundir la usabilidad de las aplicaciones software en este mundo. Y cada año elige lo que él considera las mejores interfaces de usuario. Para ello, bueno, se basa en un montón de cosas que no vale la pena aquí discutir. Pero bueno, lo interesante es verlas, ¿no? A ti como desarrollador siempre es interesante ver lo que están haciendo las empresas líderes en este campo, y siempre podrás aprender algo que aplicar a tus propias aplicaciones. Algo que llama la atención de la lista de este año, que es algo que resalta Jakob Nielsen, es que antes siempre eran aplicaciones desarrolladas en Estados Unidos y este año no. Este año está bastante disperso el lugar donde se desarrollaron las aplicaciones, ¿no? Básicamente es Estados Unidos, parte de Europa como Holanda, Suiza. Holanda de hecho tiene ahí un bar. Y algunos otros lugares como Israel o Nueva Zelanda. Realmente estamos hablando de que el desarrollo de este tipo de aplicaciones con gran usabilidad ya no está centralizado en un solo lugar. Era una base Silicon Valley, ¿no? Ya es algo que está preocupando a la mayoría de las empresas y están invirtiendo dinero. Algo interesante también que resalta, lo que él llama es que la parte de usabilidad que tuvo más uso en este 2008 fue la adopción del llamado Ribbon de Office 2007. El Office 2007 fue muy famoso, hizo bastante ruido, porque quitaron las famosas barras de herramienta y los menús desplegables que siempre caracterizaron a las aplicaciones Windows, y los sustituyeron por algo que llaman un Ribbon. Un Ribbon es simplemente una barra de herramientas que se pone en la parte de arriba en lugar de los menús desplegables, y que puedes ir cambiando con ellas por tabs. Y cada que le das un tab aparece ahí un efecto que se recorre esta barra de herramientas. Es interesante porque yo, al menos los usuarios con los que he hablado que han cambiado Office 2007, usuarios que no son programadores ni informáticos ni nada así, se les hace confuso. Pero bueno, al parecer es algo que le gusta a estos gurús de usabilidad y lo están adoptando en gran medida en sus aplicaciones. Otra de las cosas que resalta Nielsen es la adopción del llamado Lightbot. Lightbot es algo que creo que todos aquellos que usamos sistemas informáticos este último año lo hemos visto. Es un cuadro de diálogo que se pone en la pantalla y oscurece el resto de la pantalla para que tu atención se centre exclusivamente en este cuadro de diálogo. De hecho, algo que mencionaba es que Enrique lo puso aquí en Java Hispano cuando colgamos una imagen, le puso este efecto de Lightbot. Es otra de las grandes tendencias del 2008. Y por otro lado, algo interesante también que vale la pena resaltar desde mi punto de vista es lo que menciona Jakob Nielsen. Es que la mayoría de las empresas, porque bueno, estas empresas no solamente las eligió, o los productos de estas empresas las eligió y ya, sino que se pusieron a investigar cómo es que desarrollaban en torno a la usabilidad. Entonces las conclusiones que da es que tienen un enfoque muy rápido de la usabilidad. Algo que de lo que siempre ha estado hablando Nielsen es que para investigar sobre usabilidad, para hacer aplicaciones usables, no es necesario desembolsar grandes cantidades de dinero en estudios y contratar especialistas, sino que bueno, él ha desarrollado o ha promovido técnicas sencillas y rápidas y que no cuestan mucho dinero para utilizarlas, y estas empresas las usan. Dicen, usan un enfoque rápido para la usabilidad, que se va desde tener un grupo pequeño hasta hacer prototipos en papel simplemente, o sea, dibujarlo en papel y enseñárselo a los desarrolladores para que den sus opiniones, y que en media invierten un presupuesto de 80 horas a la parte de usabilidad, y los resultados son bastante buenos. Y otra parte es interesante es que realizan estudios de campo, que muchas de estas empresas realizaron estudios de campo. Por ejemplo, una de las aplicaciones que ganó el premio de usabilidad es una aplicación para copisterías. Entonces, ¿qué hicieron? Pues algo que suena muy básico y que aún así la mayoría de la gente no lo hace, ¿no? Si vas a desarrollar un software para copistería, pues mandas a gente a investigar cómo trabajan las copisterías y desarrollarles una interfaz de usuario que se adapte a ellos. Y bueno, y por último hay que mencionar que, bueno, Jakob Nielsen, aparte de publicó un artículo más o menos extenso sobre estas conclusiones, pero también publicó un informe de pago de 300 páginas donde, bueno, aquellos que estén interesados en este mundo lo pueden comprar y leer eso mucho más a detalle, estas conclusiones y cómo han llegado las empresas a este nivel de usabilidad.
Me parece bastante interesante el análisis que hace este tío y la noticia que has escrito tú, porque es una noticia bastante amplia, por eso la llamaba un semi-artículo, ¿no? La verdad es que el tema de la usabilidad pues es algo del que siempre nos solemos olvidar en el desarrollo de aplicaciones web, y al final, en vez de tener una interfaz de usuario que sea intuitiva para el usuario final, lo que solemos acabar haciendo es una traducción casi directa de lo que es el modelo de datos a campos de texto, listas desplegables y lo que sea, ¿no? Y se acabó. Y bueno, es una asignatura pendiente en muchos casos para los informáticos en general. Respecto a la cinta del Office, bueno, tú supongo que no la has probado porque tú no usas Windows, ¿no? Yo tampoco la he probado directamente porque no tengo Office 2007, pero a mí la idea me parece buena y en general me parece el reconocimiento de un hecho bastante simple, y es el siguiente. Los monitores actuales tienen una resolución mucho más alta que los monitores de hace 10 años. Y hay mucho más espacio y no hay problema porque tengas arriba 100 píxeles de pantalla dedicados a mostrar opciones que el usuario puede hacer en una barra de tareas. Cuando tenías una pantalla pues que a lo mejor tenía 480 píxeles de alto, como mi primera pantalla de 640 x 480, si usabas 100 píxeles era casi la cuarta parte de la pantalla, ¿no? Pero ahora con las pantallas que tenemos, pues en vez de ocultar las opciones en los menús para ahorrar espacio, que es lo que a fin de cuentas un menú hace, se pueden presentar mucha más funcionalidad. Y digamos, me parece una buena idea y yo es la aportación que le veo simplemente. No sé cómo lo ves tú, Eric, pero es eso, o sea, reconocer que hay más pantalla y que podemos enseñar más cosas. Así es. Y bueno, ahora me viene a la cabeza otro enfoque que le está dando la gente de Mozilla al mismo problema. Acaban de anunciar el desarrollo de un plugin para Firefox que se llama Ubiquiti. No sé si habrás oído de él, creo que lo anunciaron hace un par de días. Y bueno, este plugin busca utilizar lenguaje natural para hacer acciones en tu navegador y bueno, crear mashups y tal. Bueno, pero tú como usuario no sabes qué son mashups, son hacer acciones. Entonces lo interesante de ellos es que utilizan lenguaje natural. Entonces en vez de presentarte un menú desplegable o este ribbon de 2007, te presentan una caja de texto. Y tú, un ejemplo que dan ellos, quieres pintar un mapa en Google Maps, obviamente lo hace atrás, pero bueno, tú como usuario quieres pintar un mapa de una dirección que estás enviando por correo. Entonces requieres hacer dos acciones. Una, sombrear con el mouse en la dirección. Y dos, escribir en la caja de texto map. Le das un enter y bueno, Ubiquiti tiene inteligencia para interpretar el lenguaje natural e interpretar lo que está sombreando y te obtiene el mapa y te pone ahí, te pega la imagen, ¿no?, de Google Maps y así todo lo puedes hacer mediante línea de comandos de alguna forma, pero con lenguaje natural, ¿no?, que es lo interesante para los usuarios que no son informáticos, que si quieren saber enviar un correo o traducir una página, otro ejemplo que pone, ¿no?, sombrean el texto a traducir, lo ponen translate, pum, se traduce y ya está. No, creo que son dos enfoques diferentes al mismo problema que mencionas, ¿no? Ya los menús desplegables de alguna forma están rebasados como tú dices, porque ya la resolución de los monitores te permite poner más elementos en pantalla, o simplemente porque son un poco más complicados de usar que el lenguaje natural. Soy poco optimista respecto al éxito de eso. Mi experiencia me dice que los usuarios no expertos de una aplicación siempre quieren interactuar con ella a base de golpes de ratón. Que cuantas menos veces tengan que tocar el teclado mejor. Y por más inteligencia que tenga, si lo que quieres es que te pinte algo en un mapa, en Google Maps o lo que sea, a saber si el tío te pone mapa, plano, callejero, localizar, pintar en mapa. ¿Entiendes? Hay muchas historias que se le pueden dar al tío por poner ahí. Entonces, hombre, no lo sé a lo mejor, pero vamos, a lo mejor sí que son capaces. Supongo que no tendrán un solo término asociado, ¿no?, sino que tendrán un montón de comandos diferentes que realizan la misma acción. Pero aún así, yo creo que el ratón es la opción preferida de los usuarios no expertos para cualquier aplicación. Pero bueno. Y bueno, la última noticia, de la cual francamente yo no tengo mucho que decir, es que Neil Gafter, empleado de Google y uno de los principales responsables del compilador Java C hasta Java 5, que fue cuando dejó Sun, ha publicado en su weblog un binario con la primera versión de su propuesta
de implementación de closures. Bueno, su propuesta, no es el único que participa en ella, hay más gente que la han desarrollado, y esta es la primera implementación de closures que es feature complete, o sea que tiene todas las características que ellos quieren darle a la implementación que defienden, lo cual no quiere decir que todas funcionen correctamente, o sea, no es algo definitivo ni mucho menos. Es un binario que se puede probar con cualquier JDK 6 y yo la verdad con el tema este de las closures reconozco que no lo he mirado prácticamente nada. Es un tema yo siento que no me llega el tiempo para todo y este campo no lo estoy siguiendo y estoy esperando a que la gente que discute y que trabaja en él se ponga de acuerdo, y cuando se pongan de acuerdo miraré la propuesta que gane. Sí que sé que la que defiende Neil Gafter es una de las más ambiciosas y más potentes. Hay otra, por ejemplo, la de Joshua Bloch, que bueno, él por ejemplo es el responsable del framework de collections o de buena parte del paquete Javalan. Era un arquitecto de APIs del JDK, hasta que también dejó, igualito que Neil Gafter, después de Java 5 dejó Sun y pasó a trabajar para Google. Pero bueno, la propuesta que él defiende es mucho más compatible hacia atrás, más similar a lo que ya tenemos y mucho menos potente que lo que defiende Neil. La verdad es que yo no tengo claro cuál es la mejor propuesta, no las he mirado, así que no puedo opinar en absoluto, pero bueno. Si alguno de vosotros, tú Eric, has mirado, ¿no? ¿Tienes idea de en qué consiste cada una de ellas? O sea, yo sé que la de Neil Gafter o la de Joshua Bloch básicamente es una nueva sintaxis para las clases anónimas que tengan solo un método, para no tener que escribir tanto código tonto a la hora de definir una clase anónima, y vamos, sería muy compatible hacia atrás. Y la de Neil Gafter sí que sé que es más parecido a closures de verdad, como las tienen otros lenguajes de programación. Pero bueno, si alguno de los oyentes, de los que escucháis el podcast, se ha mirado un poco el tema este de las closures y tiene un poco de idea en qué consisten, pues te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y podríamos hacer pues una especie de entrevista, debate o como se quiera llamar, ¿no? Pues con esa persona, y que nos explique un poquito a todos cómo va el tema de las closures en más detalle. ¿Tienes algún comentario tú? Bueno, y creo que es un tema bastante polémico, al menos cada noticia que aparece en Java Hispano sobre el tema, de media son 40 comentarios, ¿no? Discutiendo sobre si están de acuerdo o no están de acuerdo, sobre si vale la pena o no vale la pena y tal, ¿no? Y algo que se comenta un poco ahora mismo en la comunidad Java es que al final sí saldrán las closures para Java, pero no para Java 7, ¿no? Al parecer lo quieren ahí dejar un poco de lado hasta Java 8 y estudiar mejor cómo implementarlas, pero bueno. No es dejar de lado, es que no está listo el tema ni mucho menos. Sí, también es que, sobre todo lo que dices, ¿no? La compatibilidad hacia atrás es lo más, el punto fino de esto. Y una cosa es que implementen las closures, ¿no? Que están implementadas, olé, muy bien, aplausos. ¿Qué pasa con todo el framework de collections? ¿Qué pasa con la forma de indicar cómo ordenar una colección? Porque claro, la gente va a querer hacer eso con una closure. Entonces ahora ya vamos a tener 3 formas de ordenar, ¿no? Ya no llegaba con tener 2, pasando un comparator implementando comparable, ahora tenemos 3 con la closure. Y todas las APIs que le va a todo el modelo de eventos de Swing, 3/4 de lo mismo. Se reescribe todo ese modelo de eventos para, además de aceptar pues un XXX list, tener la closure que le toque. Es un cambio que, o sea, puede haber que reescribir un huevo de APIs y modificar un huevo de APIs. No solo implementar el Java C como ha hecho Neil Gafter, eso a lo mejor acaba siendo la menor parte del trabajo. Pensar cómo eso va a afectar a todas las APIs que existen ahora, cuáles merece la pena adaptar o no adaptar, el hecho de que luego va a haber 2 formas de trabajar con las APIs, porque es impensable que se rompa la compatibilidad hacia atrás y vamos, los comparators, implementar comparable va a tener que seguir funcionando en el framework de collections, y el modelo actual de delegación de eventos tiene que seguir funcionando en Swing. Si luego se añade otra cosa más es otro tema, pero eso tiene que seguir funcionando. Es un tema muy complejo y vamos, aunque este tío haya implementado lo que le toca al compilador para tragar con sintaxis Java, queda mucho camino para andar incluso en su propuesta. Pero bueno, ya veremos qué pasa al final con esto.
O sea, a mí tengo la sensación de que al final no van a pasar, que al final van a pasar del tema y no los van a implementar, pero bueno, ya veremos. Yo a veces pienso que no sé si sería a lo mejor, esta es la típica discusión de hasta qué punto merece la pena seguir evolucionando Java. Si debería dejar de evolucionar o si se debería de congelar bastante la sintaxis y crear un Java 3, un Scala o lo que sea, o el siguiente lenguaje donde se implementan cosas desde cero y no se lleva toda la mochila de la compatibilidad hacia atrás que llevamos ahora. Y porque vamos, el problema es eso, o sea, por más que ahora podamos meter o no las clausuras, van a ser un pegote y va a haber librerías que, aunque las estándar a lo mejor puedan trabajar con clausuras, puede haber librerías de tercera parte que nadie se moleste en hacer que funcionen con clausuras, y a quien entre pues le tendrás que decir, mira, para ordenar cosas, si puedes hacer estas tres cosas diferentes, no, dos cosas por lo menos diferentes, y o sea, es más para aprender, más formas diferentes de pensar y de trabajar, y complica las cosas. Bueno, lo dejamos aquí, Eric, que ya llevamos bastante tiempo. Sí, si no el pobre Jorge va a estar. El pobre Jorge, sí. Pues, bueno, Jorge y Rubén, que ahora tenemos alguien que nos está ayudando con el podcast. Muchas gracias, Rubén, ¿sí? Aunque todavía no te conozco personalmente. Igualmente. Sí, el último podcast, la parte de las noticias, las editó él, y creo que esto también lo va a editar él, así que cuando escuches esto, saludos, Rubén. Y saludos a todos los que estáis escuchando esto, y reitero que si alguien tiene ganas de hablar de clausures y sabe de clausures, que se ponga en contacto con alguno de nosotros. Pues nada, por mi parte, un saludo a todos y nos estaremos viendo en el siguiente podcast. Lo que te interesa, las noticias más curiosas, lo que se cuece en la red, el zapping, el punto de vista más ecológico y todo lo que tú quieres está en la red. Está en Tercer Nivel. Sí, eso suena muy bien con la voz de un locutor profesional, pero nuestro podcast es mucho más juvenil y desenfadado. Aunque, pensándolo bien, claro, hasta los anuncios guapos, las pelis y videojuegos dedicadas a la gente joven están hechas con voces como las de este tío. El podcast más joven, con la actualidad más inmediata. Teclea www.tercernivel.com. Sube al tercer nivel. Java Hispano Podcast. Y ahora a continuación vamos a hablar de un framework que empieza a tomar cierta relevancia en el mundo de desarrollo de Java, y ese framework es Grails. Para ello vamos a hablar con Domingo Suárez. Buenas, Domingo. ¿Qué tal? Buenas a todos. También tenemos a Rugi Eolos. Buenas, Rugi. Hola, ¿qué tal? Acá estamos. También tenemos a Isidoro Trevino. Buenas, Isidoro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, también desde la Ciudad de México. Y también tenemos a Eric Camacho. Buenas, Eric. Hola a todos. De acuerdo, pues lo primero que me gustaría presentar a Domingo y a Isidoro, ya que es el primer podcast que colaboran, y nos gustaría saber un poco de pues vuestras inquietudes y que la gente os conozca un poco. Sí, ¿qué tal? Me llamo Domingo Suárez, vivo en la Ciudad de México, soy un ingeniero de software que actualmente trabaja con tecnología Java. Básicamente mi trabajo siempre he utilizado Spring, y bueno, desde un año para acá he estado metiéndome bastante con Grails. De acuerdo. ¿Isidoro? Bien, también soy ingeniero de software, trabajo en una consultoría privada. Llevamos trabajando con Spring ya desde 2005 y ya tenemos varios sistemas en producción desarrollados bajo Spring y Bates principalmente. Y estamos ahorita experimentando con Hibernate y Grails. Bueno, Jorge, también agregaría que Domingo es el creador de la serie de screencasts sobre Grails que se están publicando en Groovy ORGS. Entonces, para todos aquellos que quieran aprender más sobre el framework, pueden dirigirse a ese sitio para descargarse los screencasts. Vale, de acuerdo, pues nos los descargaremos, por supuesto. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, y la primera pregunta es lo más básico. Me gustaría que me dijeseis qué es Grails. Sí, mira, Grails es un framework web que, bueno, básicamente tiene como base esencial el uso de Groovy como lenguaje para programación.
el cual es un framework de los llamados full stack o que se encarga no solamente de la parte web, a diferencia de otros frameworks, por mencionar algunos como Struts o Java Server Faces, en el cual Grails se encarga tanto de la parte de la vista de la implementación del patrón de diseño Model View Controller, como la parte de incluso lógica de negocio con servicios y obviamente también con la parte de acceso a datos, ¿no? Entonces Grails se encarga básicamente de unir todas estas capas para desarrollar una aplicación web completa. Yo ahí complementaría un poco, también agregaría que se enfoca al desarrollo usando el lenguaje Groovy, aunque también te permite usar Java. Entonces da mucha flexibilidad y mucha facilidad de uso. Bueno, realmente yo apenas estoy empezando a conocer el lenguaje tal cual y el entorno. A mí me gustaría mucho pues pronto comenzar a hacer cosas interesantes. He estado siguiendo y aquí promocionando también el screencast que ha hecho Domingo. Y pues por eso estoy participando acá para ver qué les puedo tomar a estos señores. Y bueno, del nombre de Grails y su relación suena muy parecido a Rails, el framework de Ruby. ¿Qué relación hay entre Rails y Grails? Rails creo que definió todos unos estándares de programación, ¿no? Por ejemplo, los nombres de las tablas van en mayúscula, en plural, y los nombres de las clases van en singular. Tiene ciertos patrones de diseño como MVC y Active Record. ¿Grails sigue estas convenciones? ¿Cómo se relaciona con Rails o son cosas totalmente distintas? Sí, mira, básicamente Grails no te impone esas restricciones, ¿no?, que estás mencionando ahorita que maneja Ruby on Rails. Más bien yo pienso que la relación que puede haber entre ellos, ambos frameworks, es la metodología, ¿no?, de desarrollo, en la que, digamos, te enfocas ya más al código de negocio. Prácticamente tú no tienes una relación muy activa contra base de datos, sino que todo eso ya te lo abstrae el framework como tal, ¿no? Uh-huh. Y también lo más importante, ¿no?, lo que se llama el Convention Over Configuration, donde ya no te preocupas por andar manipulando el llamado XML Hell o N cantidad de archivos de configuración, ¿no?, sino que te enfocas ya en desarrollar tu aplicación, pues. Sí, mira, lo que sucede es que en el framework Rails como tal hay un componente llamado inflector que, por ejemplo, se encarga de hacer la conversión o más bien la pluralización, ¿no? En el caso de que las clases en Ruby que representan objetos del dominio son en singular y las tablas son en plural. Realmente, como lo mencionaba Isidoro, realmente esa restricción no la tenemos en Grails. Nosotros podemos definir el nombre de las tablas como nosotros querramos, utilizando algunos componentes que Grails nos provee para que nosotros podamos personalizar totalmente cómo se van a llamar nuestras tablas, de tal manera que, bueno, a final de cuentas es la libertad de cada uno de nosotros definir cómo se van a llamar los objetos de base de datos. Bueno, Isidoro, has mencionado la Convention Over Configuration. Hay otros principios en los que descansa Grails, según he visto en su página, ¿no?, como el Don't Repeat Yourself, no te repitas a ti mismo, y el Scaffolding. ¿Pueden comentar algo acerca de estos principios? ¿Qué son? ¿Cómo se están implementando dentro del framework? Sí, mira, es interesante la parte de Don't Repeat Yourself, dado que sobre todo en Java luego a veces cometemos el error de estar repitiendo o de hacer incluso copiar y pegado de código. En Grails realmente nos ayuda muchísimo el programar utilizando un lenguaje de scripting como Groovy, que de cierta manera permite, por ejemplo, el uso de métodos dinámicos, en lo cual podemos nosotros utilizar un método que ni siquiera hayamos definido nosotros mismos, pero que Grails se va a encargar de construirlo en tiempo de ejecución. Y esto permite básicamente que no tengamos que estar escribiendo una y otra vez métodos comunes y simples, como es guardado de un objeto o borrado o actualizado de un objeto. Entonces eso nos permite que no tengamos que estar escribiendo ese código una y otra vez, ¿no? Por el lado del scaffolding, pues es algo muy útil, pero realmente no es el mayor fuerte que tiene Grails. El scaffolding pues no es más que básicamente el CRUD de una aplicación, es el alta baja cambios, por ejemplo. Y bueno, pues básicamente es una ayuda más que nos da el framework, pero no es lo único que puede hacer, ¿no?
Sí, mira, para complementar un poco a Domingo, es importante destacar que el scaffolding son como ya unas plantillas prefabricadas que tú puedes hacer para rápidamente hacer las pantallas de lo que se llama el CRUD, ¿no? El Create, Read, Update y Delete. Para rápidamente, como mencionaba Domingo, crear esas pantallas para dar de alta, baja y cambios a los catálogos, que es sobre todo lo más latoso al desarrollar una aplicación, ¿no? Y algo interesante es que ese scaffolding también es personalizable, ¿no? O sea, no te limita a alguna plantilla que ya te ofrezca y ya te amoldaste con ella, ¿no? Sino que te permite modificarla, adaptarla a tu propio esquema, tu layout de tu sistema y ya posteriormente generar esas plantillas a partir de esas pantallas, a partir de esas plantillas, ¿no? Bueno, y aprovechando que ya han comenzado con algunos screencasts, en específico con el Domingo, no sé si nos podrían compartir un poco, explicándonos así, pues muy grosso modo, cómo se genera una aplicación de Grails desde cero. Sí, tú puedes configurar a partir de qué objetos de tu dominio quieres generar dichas pantallas y automáticamente determina cuál sea el tipo de campo más óptimo, y te genera las pantallas básicas, ¿no? Que sea el listado de todos tus objetos, digamos, dados de alta en el sistema, una pantalla para edición y una pantalla para examinar un objeto en sí. Bueno, mira, iniciar una aplicación desde cero con Grails es relativamente muy sencillo. Y bueno, primero hay que empezar por la instalación de Grails, que no es más que descargar el zip del sitio de grails.org. Ese archivo lo descomprimes en cualquier ubicación de tu file system. Lo único que tienes que hacer, bueno, como recomendación principal, siempre lo que hago es traten de hacerlo en un directorio que no tenga espacios, ¿no? y caracteres especiales. Y bueno, con eso nos vamos a evitar muchos problemas, ¿no? Pero bueno, una vez que tú descomprimes el zip en el file system de tu equipo, lo que haces es configurar una variable de ambiente que es la Grails Home, y después añadir esa variable Grails Home /bin al pad de tu ambiente, y pues simplemente tienes que irte a una consola y escribir Grails espacio create-app y el nombre que tú le quieras dar a tu aplicación. A continuación, lo que va a hacer Grails pues básicamente es crear todo el esqueleto y crear todos los artefactos necesarios para hacer una nueva aplicación, ¿no? Ahora, es importante mencionar que esta aplicación que tú vas a crear es una aplicación web estándar Java, de tal manera que tú al final puedes tomar esta aplicación e instalarla en un Tomcat de manera, así tú agarras el archivo WAR y lo vas a depositar en la carpeta de instalación de Tomcat y va a correr sin ningún problema, ¿no? Realmente es muy sencillo. Una vez que tú hayas tecleado el comando de create-app y el nombre de tu aplicación, ya desde ahí puedes empezar a desarrollar tu aplicación. Entonces es realmente muy sencillo. Vale, de acuerdo. ¿Y cómo se gestiona con Grails entre diferentes entornos? Mira, realmente esta es una característica de Grails muy, muy, muy importante y que a mí en lo personal me agrada mucho, porque regularmente cuando trabajamos con un desarrollo tradicional, me refiero a que tú tienes tu código en tu repositorio de código, y cuando lo quieres mover de un ambiente de desarrollo local, de donde está un desarrollador, lo tiene en su equipo personal, cuando lo quiere mover de ahí a otro ambiente de pruebas, y bueno, todavía tienes que hacer algunas modificaciones, ¿no? Sobre todo archivos de configuración, verificar que, no sé, que las URLs de la base de datos estén bien en el pool de conexiones, no sé, son varias cosas que tienes que ver, ¿no? Y después de que hiciste pruebas, tienes que llevar ese software a un ambiente de producción, ¿no? Básicamente, o a otros ambientes. Realmente con Grails esto se maneja de una manera, ya está integrado dentro del framework, de tal manera que tú no tienes que preocuparte mucho por cómo tienes que hacer esta gestión de estos diversos ambientes. Entonces tiene un archivo de configuración donde tú determinas a qué base de datos te vas a ir, con qué usuario, con qué contraseña, por ejemplo, o si es un data source que está en el árbol Jindy del CBO de aplicaciones, pues bueno, le defines el nombre Jindy de ese recurso. Y como esas variables existen otras más que tú puedes ocupar. Me gusta mucho porque además es muy flexible, es decir, tú puedes definir tus propias variables dependiendo lo que tu aplicación necesite, ¿no? Entonces los ambientes es algo ya natural dentro de Grails, no tenemos que buscar alguna manera como incorporarlo, sino que Grails ya está concebido para trabajar con diferentes ambientes. Bueno, también algo que tiene interesante es lo que se llama un bootstrap,
que te permite que a la hora que carga tu aplicación en Grails puedas ejecutar cierto código, ya sea para validar o si estás en el ambiente de desarrollo, bueno, cargar a lo mejor algunos datos de prueba, ¿no? Sí, bueno, y cambiando un poco de tema, ¿pueden explicar un poco sobre GORM o Grails, la parte de mapeo objeto relacional que trae Grails? Ah, claro. Sí, mira, estaba básicamente basado en Hibernate. Realmente Grails te crea una capa de abstracción entre Hibernate y ya tu código para que sea incluso un poco más sencillo, ¿no? Es algo bastante poderoso porque te permite hacer ciertos queries de una manera muy sencilla. Por ejemplo, puedes invocar tu objeto de dominio, supongamos un objeto carro, ¿no? Invocas el método list y te regresa todo el listado de carros, ¿no? Pero ahí no se detiene la cosa, sino que tú puedes crear métodos dinámicos. Por ejemplo, puedes darle un list by model y te va a arrojar todos los carros, digamos, filtrados por modelo de carro. Entonces es algo muy poderoso y que lo puedes hacer consultas de manera muy sencilla a base de datos. Y dado que es una abstracción de Hibernate, ¿te permite usar cosas avanzadas de Hibernate, reutilizar tu conocimiento como caché de segundo nivel, validaciones, el lenguaje de queries que trae Hibernate, o no es posible usarlo? Sí, mira, realmente Grails es un framework muy poderoso y sobre todo flexible, ¿no? Regularmente cuando algún framework hace alguna abstracción sobre otro framework existente, llegas a pedir ciertas cosas que el framework original puede llegar a hacer, ¿no? Sobre todo, realmente esa es la capa de abstracción, ¿no? Que te oculta muchas cosas, ¿no? Algo muy interesante que tiene Grails es que precisamente no vas a perder esas características finas que tiene en este caso Hibernate, ¿no? Como lo que mencionas del cacheo de segundo nivel. Realmente tú puedes seguir usando a manera fina todas estas cosas. Hay un archivo de configuración donde tú puedes especificarle, por ejemplo, qué proveedor de segundo caché vas a ocupar, ¿no? Y obviamente pues hay muchísimas opciones para el caché de segundo nivel usando Hibernate, ¿no? Está EH caché, OS caché, y bueno, realmente no vas a perder utilizando Grails estas funcionalidades que tiene Hibernate, ¿no? Eso es lo que lo hace muy una opción muy bastante buena para el desarrollo de aplicaciones. Sí, igual para complementar, incluso como dice Domingo, ¿no? O sea, si bien te provee cierta capa de abstracción que te facilita el uso de Hibernate y como también te permite usar las características avanzadas, es muy interesante también notar que precisamente, a pesar de que puedes usar las características avanzadas, te lo da de una manera muy sencilla, ¿no? Ya te elimina el que tengas que andar batallando con el uso de la sesión y otros detalles, ¿no? Igual puedes invocar el HQL con un simple execute query y no tienes ningún problema. Bueno, y una pregunta que ahora estaba pensando, ¿por qué Rails usa Hibernate, que es un estándar de facto, y no está utilizando JPA, que es el estándar de Sony, que, bueno, ha estado teniendo cierto impulso incluso dentro de Hibernate? Bien, yo me imagino ahorita por la base de usuarios, que Hibernate tiene una base de usuarios mucho más amplia, ¿no? Pero a pesar de todo, JPA apenas está cobrando fuerza, mientras que Hibernate ya tiene varios años, ¿no? En producción y de estarse probando. Sí, mira, realmente, bueno, yo puedo ver que utilice Hibernate por dos razones principales, ¿no? Una ya la comentó Isidoro, que es toda la base de usuarios que existen alrededor de Hibernate. Hay muchísimos desarrolladores utilizando Hibernate, a diferencia de JPA, que bien es un estándar impuesto por SOM, pero realmente no ha tenido o no tiene toda la cantidad de desarrolladores que tiene actualmente Hibernate. Y la segunda razón que yo veo muy poderosa es sobre todo que, por ejemplo, JPA no soporta Criteria. Y una de las cosas muy interesantes que tiene Grails, de hecho es un concepto interesante, que son los DSLs, un Domain Specific Language, que desarrollaron para Grails, que es una capa de abstracción sobre una API que tiene Hibernate que se llama Criteria. Realmente JPA no soporta Criteria, porque Criteria es una manera muy sencilla y programática de hacer consultas desde la base de datos sin utilizar HQL, por ejemplo. Y bueno, Grails tiene soporte completo y total a esta API de Hibernate que es Criteria. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales yo creo que no usaron JPA, ¿no? Para la parte de persistencia. Bueno, pues aquí le voy a hacer un poco de abogado del diablo, a ver qué me dicen. Por ahí del 2004 yo conocí un framework que se llamaba Expresso. Era un framework que prometía mucho lo que ahora se está haciendo con este tipo de herramientas, que a partir de una lista de tablas podías generar todo tu CRUD, toda tu
tus pantallas de altas, bajas, cambios y modificaciones. Recuerdo que tenía cosas interesantes como que, por ejemplo, tú podías definir que un campo, si tenía relacionadas sus valores de otra tabla, te apareciera un combo en lugar de una caja de texto normal. Si tu campo era un tipo fecha, te ponía un bonito calendario, cosas así. El problema que yo le vi a esa herramienta en ese entonces, no sé cómo esté ahora, estamos hablando de 2004, era que cuando tú querías crear o alterar esas vistas, realmente te metías en problemas muy muy serios, porque por la manera en que estaba creado el framework afectabas a prácticamente todas las demás pantallas. Aquí en Grails, ¿cómo funciona? ¿Cómo se crea la capa de vista? Sí, mira, en Grails tienes muchísimas opciones, ¿no? Bueno, Grails utiliza por debajo del agua o por debajo de toda su maquinaria, todo su engine, utiliza Spring, ¿no? Y el hecho de utilizar Spring, pues bueno, viene porque Spring pues es un resorte, ¿no? Algo flexible. Y esta flexibilidad no se perdió al hacer otra capa de abstracción utilizando Groovy, obviamente con Grails. De tal manera que tú en Grails tienes total libertad para escoger pues prácticamente la vista que tú quieras ocupar. Por default en Grails tienes una tecnología llamada GCP, ¿no? Que GCP incluso ha sido un poco criticada porque prácticamente lo que hicieron en el equipo de desarrollo de Grails fue casi como sobreescribir la funcionalidad que hace JCP, porque es muy similar, a diferencia de algo muy importante que son las librerías de tags. Digamos que esa es la capa de la vista por default, se utiliza GCP, pero tú puedes utilizar, por ejemplo, Flex. Existen plugins para utilizar o para generar capa de vista con Flex de una manera muy sencilla. También existen plugins para generar la vista con GWT, el framework de la capa de Ajax de Google. Y también por ahí existen plugins para utilizar struts y para utilizar Wicket. Realmente, y algo, por ejemplo, haciendo, pues, bueno, de la duda que tú tienes, por ejemplo, o la comparación con Expresso. Bueno, no conozco mucho Expresso, pero por lo que mencionas, Expresso toma la definición de tu modelo de una base de datos, ¿no? En Grails es diferente. En Grails realmente, y de hecho tiene mucho que ver con, incluso hay un patrón de diseño llamado Naked Object, que realmente quien manda la vista o cómo se va a comportar tu modelo, pues no es la base de datos, sino realmente es tu clase, ¿no? Entonces, toda la funcionalidad de tu vista o cómo va a estar representado tu objeto lo defines a través de una clase Java. Bueno, una clase Groovy, al final de cuentas es bytecode, ¿no? Entonces, aquí es al revés. Tú defines en una clase Groovy cómo es tu clase, de qué tipo es tu propiedad, las propiedades que tiene tu objeto Groovy, y bueno, pues de ahí para adelante, ¿no? O sea, y es muy flexible porque tú puedes, a final de cuentas, existen editores dentro de GCP para decir un campo de texto de una sola línea o un campo de texto de múltiples líneas, ¿no? Realmente, a final de cuentas, utilizando el scaffolding, tú eres totalmente libre de escoger el widget que va a representar ese campo en la pantalla. Ok, no, pues sí, suena mucho mejor. Bien, algo que me gustaría también ahí complementar un poco. De los GSPs, yo creo que la principal ventaja que puede tener contra un JSP común y corriente es la facilidad con la que te permite crear librerías de tags, ¿no? En un JSP, para crear un tag library, tienes que extender de ciertas clases que te provee la API de JSP y luego crearte un archivo TLD con el descriptor de cómo se van a invocar los métodos y demás, ¿no? Mientras que con los GSPs es meramente hacer una clase Groovy, seguir cierta convención muy sencilla y puedes andar programando tu tag y probándolo al mismo tiempo, ¿no? Sin necesidad de reiniciar el servidor ni nada. Es algo que creo que es una ventaja muy muy grande. Bueno, nada, hablando sobre el GSP que te está generando, ¿está integrado con alguna librería Ajax? ¿Tiene soporte Ajax así tal cual te lo está generando Grails o hay que añadirlo aparte? Sí, mira, ya trae algunos tags precisamente listos para trabajar con Ajax, ¿no? Hay un tag que se llama Remote Link, si mal no recuerdo, sí, aquí está, que prácticamente te permite invocar una liga de manera remota y actualizarte un campo de tu página, ¿no? Un div, por ejemplo. Y eso es totalmente transparente, ¿no? O sea, tú más declaras el tag y
Grails hace todo por detrás por ti, ¿no? Sí, mira, es algo muy padre que tiene Grails, porque tú puedes utilizar, y ya viene preparado para Ajax, utilizando GCP, como lo menciona Isidoro, y algo que me gusta mucho es que tú puedes elegir incluso la librería JavaScript de tu preferencia, ¿no? Esto sin que tengas que modificar tu pantalla prácticamente, ¿no? Para hacer la analogía, es algo muy similar a lo que hacemos utilizando interfaces e implementaciones, ¿no? Que por un lado defines la interfase, el contrato, y la implementación, pues bueno, tú puedes elegir la implementación más adecuada. De igual manera, tú puedes escoger en Grails si te gusta más Dojo o si te gusta más Prototype. Tú puedes elegir así de out of the box, como le llaman, o sea, de caja. Tú puedes escoger cuál de las dos librerías utilizar, ¿no? Entonces, pues es algo muy cómodo, ¿no? Sobre todo para los desarrolladores que estén más familiarizados con un framework Ajax que con otro, ¿no? Vale, de acuerdo. Y desde el punto de vista de seguridad, ¿cómo se implementa la seguridad en Grails? Bueno, mira, hay varios mecanismos y esto lo haces a través de plugins. Yo conozco 2 plugins para implementar la seguridad. Uno de ellos es Asegi Security, ya conocido ahora como Spring Security, y el otro es JSecurity. Realmente, pues sí, utilizar cada uno de ellos pues requiere ciertos pasos adicionales. Por ejemplo, un gran pecado que tenía Asegi es que era un framework muy difícil de configurar, sobre todo, ¿no? Sobre todo porque, pues bueno, ofrece muchísimas opciones y por lo tanto tienes que configurar demasiado. Utilizando el plugin de Grails para Asegi es realmente muy sencillo utilizarlo, ¿no? Entonces es el que yo he utilizado en mis desarrollos y la verdad es que me va muy bien porque yo puedo tener la autenticación de mis usuarios. Por ejemplo, yo utilizo de seguridad autenticación y autorización. Entonces la autenticación, pues bueno, la tengo ahorita con un LDAP y bueno, lo único que tuve que hacer fue configurar ciertas cosas dentro del plugin de Asegi Security. Y la autorización, pues bueno, la manejo también con roles y permisos que soporta Asegi, y fue de una manera muy sencilla y muy rápida. Incluso el plugin de Asegi trae unos scripts que te permiten generar unas pantallas para administrar los usuarios de tu aplicación. Entonces pues ya también es muy cómodo utilizarlo, porque ya hacer las pantallas de administración de los usuarios de tu aplicación para seguridad es muy sencillo. Y bueno, hay otras opciones, y bueno, yo les puedo mencionar estas 2. Sí, igual yo también solo tengo experiencia con el plugin de Asegi Security, y sí, al principio como que sí se te complica un poco entenderlo, porque bueno, si vienes sobre todo un background de Spring, de usar Asegi Security con Spring de manera tradicional, al ver el plugin como que te cambia un poquito la pichada, ¿no? La movida, digamos. Pero ya aprendiéndolo a usar bien es muy simple, muy sencillo, ¿eh? No hay ningún problema, es casi transparente su uso, digamos. Y bueno, desde ese punto de vista y dada la experiencia que tienen con el framework, ¿qué tan flexible y extensible es este framework? Bien, tú lo puedes hacer a través precisamente de plugins. Sobre todo la comunidad está aportando muchísimos plugins, así como hemos venido hablando de algunos plugins para la parte de la vista o para la parte de seguridad. Incluso dentro de la misma arquitectura de Grails, el uso de persistencia, por ejemplo de Hibernate, es un plugin, de tal manera que pues bueno, eso nos puede dar opción en el futuro. De hecho está en el roadmap de Grails que se soporte, por ejemplo, JPA. Y bueno, pues al ser un plugin o un añadido, pues tú puedes conectarlo o desconectarlo, ¿no? Dependiendo de tus necesidades. Eso es lo que permite que sea sumamente extensible el framework, y crear plugins es de una manera, es muy sencillo, ¿no? Y bueno, tú puedes crear, hay plugins incluso, no sé, para almacenaje de archivos en el servicio de Amazon de S3. O sea, hay cosas que a veces ni siquiera imaginabas que podía haber, pero la comunidad está aportando muchísimos plugins, ¿no? Entonces, a través de plugins es como es extensible el framework, ¿no? O sea, no es sumamente rígido, es un framework que cumple completamente el principio de abierto para extensión, cerrado para modificación. ¿Y qué tan fácil o sencillo es utilizar uno de estos plugins? ¿Es básicamente un jar? ¿Tienes que registrarlo en un application context? ¿O cómo se utiliza un plugin? Sí, mira, realmente instalar un plugin es muy sencillo. Número uno, porque existe primero un repositorio de estos plugins que están hospedados en el sitio de de Grails.org. Ahora,
Estos plugins, como están en ese repositorio, tú lo que puedes hacer es, estando dentro del directorio donde está tu aplicación hecha con Grails, tú puedes teclear Grails install plugin y el nombre del plugin que tú quieres instalar. De esta manera, si ese plugin o ese nombre que tú le diste está en el repositorio de los plugins de estándares o que están hospedados en el sitio de Grails, los va a descargar y lo va a instalar en tu máquina. Ahora, si esos plugins no están ahí, porque puede ser un plugin que tú estés desarrollando o un plugin de otro desarrollador que no tenga acceso a ese repositorio, pues simplemente tú le puedes dar la ruta de tu file system, es decir, en tu equipo local, o una URL de internet, y va a ir, lo va a descargar y lo va a instalar por ti. Realmente es muy sencillo utilizar. Si un plugin está bien hecho, no tienes tú que modificar archivos de configuración, básicamente, ¿no? Ahora, hay plugins que sí es necesario que tú modifiques después de la instalación algunas cosas, ¿no? Pero bueno, realmente lo que se busca es que tú nada más instales el plugin y empieces a utilizarlo, ¿no? Entonces es muy sencillo instalar esos plugins y sobre todo utilizarlos. Sí, como dice Domingo, es algo muy sencillo, incluso ya una vez que el plugin esté instalado, que digamos no es otra cosa más que el plugin esté dentro del directorio que debe de participar dentro de la aplicación, que es el directorio de plugins, ya con eso el framework se encarga del resto, ¿no? Tú ya te despreocupas por configurar lo demás, simplemente te enfocas a usarlo. Hay gente que comenta que Rails tiene problemas de escalabilidad. ¿Qué tal está el tema en Grails? Sí, mira, como realmente Rails es básicamente una aplicación que corre bajo una plataforma Java con un servidor web Java, que puede ser Jetty generalmente o Tomcat o el que uno guste, realmente yo podría decir que los problemas de escalabilidad que tiene se limitan a los problemas que pueda tener Java, ¿no? Como lenguaje y plataforma de desarrollo. Yo, bueno, en mi experiencia práctica todavía no me he llegado a un punto en el que tenga esos problemas de escalabilidad. Sí, mira, este tema es interesante porque al final de cuentas lo que genera Grails es una aplicación, bueno, ya lo habíamos mencionado, es una aplicación web Java tradicional, o sea, cumple con todos los lineamientos que definió Son. Por lo tanto, ¿qué tan escalable puede ser una aplicación desarrollada con Grails? Pues bueno, pues depende qué tan escalable tengamos nuestra infraestructura, ¿no? Entonces, si tenemos ahí un clúster de Tomcat o de WebLogic, lo que ustedes gusten, pues realmente ese va a ser la capacidad que va a tener. Yo no le veo, también como menciona Isidoro, yo no he tenido problemas de escalamiento. En algún momento una aplicación que tengo con Grails tuvo muchísimo uso y pues bueno, el Tomcat funcionó perfecto y pues bueno, no se me cayó, no tuve esos problemas de escalabilidad, ¿no? Bueno, de hecho no fue necesario incluso escalarla, ¿no? Así como tenía yo mi infraestructura, funcionó perfecto. Bueno, yo estaba leyendo un poco lo de cómo ocupar este framework y estaba pensando lo siguiente. Por ejemplo, para desplegar procesos, BEA tiene el WST, Oracle tiene algo que se llama OANT. He estado leyendo que Grails tiene algo que se llama Gantt. Específicamente, ¿qué es Gantt? Ok, mira, Gantt es una abstracción sobre el proyecto que desarrolló la Apache Software Foundation, que es ANT. Digamos que el gran pecado que ha tenido ANT es que todo está descrito en un archivo XML, ¿no? Y desgraciadamente el XML es un lenguaje para describir y a veces tú no solamente necesitas describir qué procesos o qué cosas tiene que hacer tu proceso de construcción, ¿no? Sino a lo mejor necesitas una iteración o a lo mejor necesitas decisiones. Lo que hicieron con Gantt fue realmente es un wrapper de ANT, o sea, a final de cuentas abajo lo que se está ejecutando es ANT, pero en donde tú escribes tu configuración es en lenguaje Groovy. Entonces esto pues te permite utilizar cosas como closures o como ciclos de una manera muy sencilla, no incluso hacer decisiones, ¿no? O sea, tú decides en base a lo que tú definas en tu script qué va a ser tu proceso de construcción. Ahora, Gantt realmente no es exclusiva para Grails. De hecho, se utiliza dentro de Grails, obviamente para compilar, para ensamblar la aplicación, para generar la WAR, incluso para generar documentación, pero no es exclusiva de Grails, sino que realmente se está ocupando en aplicaciones que no son Grails, ¿no? Entonces realmente lo único que está haciendo Grails fue agarrar Gantt para utilizarla como su herramienta de construcción interna. Es un proyecto aparte entonces.
Así es, de hecho, sí, ellos tienen su propio, los desarrolladores de Gantt tienen su propio roadmap, ¿no? Ellos van desarrollando su proyecto muy por aparte de cómo se va desarrollando Grails. ¿Qué ventajas creen que tenga Grails frente a otros frameworks existentes que prometen la misma filosofía de trabajo? Mira, realmente yo creo que, bueno, lo hemos venido platicando a lo largo de la charla, la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad es el mayor beneficio que tiene Grails, ¿no? Porque muchos otros frameworks realmente te imponen muchísimas restricciones, ¿no? O sea, tienes que vivir dentro de lo que el mismo framework define, ya sean interfaces o clases para hacer algo, ¿no? Últimamente los frameworks web han evolucionado, por ejemplo, al uso de notaciones para ya no obligarte a utilizar interfaces o clases específicas del framework, pero de todos modos te siguen obligando a utilizar anotaciones que, bueno, pues tienen que ver con el framework. Realmente el principio de convención sobre configuración, ese principio es muy potente y está muy bien aplicado dentro de Grails, de tal manera que tú simplemente con que sigas convenciones, ¿no? Por ejemplo, de nombrado de artefactos, incluso en dónde depositas esos artefactos dentro de la estructura de directorios que define Grails, pues bueno, no vas a tener ningún problema, ¿no? Y no tienes que heredar de una clase en especial, no tienes que utilizar anotaciones específicas del framework para que funcione, como por ejemplo en Tapestry, ¿no? Que últimamente ha estado evolucionando mucho de tal manera que ahora todo lo haces con anotaciones, pero pues bueno, a final de cuentas tienes que seguir utilizando esas anotaciones que define el mismo framework. Ahora, básicamente yo podría mencionar eso, ¿no? La flexibilidad es el mayor beneficio y que tiene Grails, ¿no? O sea, tú eres realmente libre de hacer las cosas como tú quieras hacerlas. Es muy poco en comparación con otras herramientas existentes, ¿no? Con otros frameworks, que regularmente a veces todavía tienes que pelearte con mucha infraestructura. En Grails realmente tú vas a lo que vas, ¿no? Si tú quieres hacer lógica de negocio, pues nada más escribes el código de lógica de negocio. Y por lo mismo, pues bueno, tu productividad es muy alta, ¿no? Yo también, por mencionarles algún ejemplo de una aplicación que hice con Grails, realmente toda la funcionalidad principal del sistema que tenía que desarrollar, lo desarrollé yo solo alrededor de 2 semanas. O sea, en 2 semanas yo iba a tener lista toda la funcionalidad principal del sistema, ¿no? Y fue un sistema que terminamos en 6 semanas. Las siguientes 4 semanas, pues realmente fue look and feel, ¿no? Realmente donde me peleé más fue en escribir bien las CSS, y fue todo, porque realmente el código que escribí para procesamiento de los formularios, para los cálculos que tenía que hacer el sistema ya fueron hechos y no tuve que tocarlos después. Realmente donde me estuve peleando después, pues fue básicamente en el look and feel, ¿no? Que el usuario quedara satisfecho con cómo se veía el sistema, ¿no? Pero en 2 semanas prácticamente yo terminé la funcionalidad completa del sistema, ¿no? Eso con otra herramienta, pues no sé, me hubiera llevado, no sé, tal vez mes y medio, ¿no? Depende. Y en este incremento de productividad que mencionan, ¿qué tanto papel tiene usar Groovy en lugar de estar usando Java? Sí, mira, aquí realmente el utilizar un lenguaje de scripting como Groovy ayuda mucho. Sobre todo porque Java, por ejemplo, que es con lo que hemos desarrollado todo el tiempo, pues es un lenguaje fuertemente tipado. Por lo tanto, todos los métodos que nosotros usemos deben estar definidos en la clase que nosotros pues estemos intentando llamar, ¿no? Por ejemplo, al nosotros utilizar, por ejemplo, métodos dinámicos de Grails, pues son métodos que a lo mejor resuelven una consulta, que no tenemos que escribir la consulta, simplemente con escribir un método, por ponerles un ejemplo, si ustedes tienen una clase que se llama cliente, si ustedes quisieran encontrar todos los clientes con un nombre en específico, tendrían que escribir un DAO, ¿no? Por ejemplo, y hacer la lógica necesaria para ir a hacer la consulta. Yo en Grails lo que tendría que hacer, utilizando obviamente Groovy, es escribir persona.find by name, ¿no? Supongamos que name se llama la propiedad de mi cliente, ¿no? Que representa el nombre. Y entre paréntesis yo le mando el nombre del cliente y esa consulta me va a regresar todos los clientes que tengan ese nombre. Aquí estoy utilizando pues el lenguaje Groovy. Otra de las cosas interesantes es sobre todo el manejo de colecciones, ¿no? En Java tenemos un API de collections,
Y por ejemplo utilizar mapas es muy útil, ¿no? Es muy útil, pero es muy engorroso. Sobre todo en Java 5, ¿no? Que tú tienes que poner, utilizando genéricos, ¿no? Tienes que definirle de qué tipo va a ser la llave y de qué tipo va a ser el valor que vas a guardar en ese mapa, ¿no? Para el tipeo o el tipado de la colección. Y eso en Groovy tú lo defines en 2 líneas, o sea, o en una línea, perdón. Y a veces en Java es una línea también, pero es una línea muy larga, ¿no? O sea, porque tienes que definir el tipado donde la declaras y donde la creas. Y es algo, pues, que ayuda mucho, sin duda. Pues, la verdad es que es muy bueno utilizar un lenguaje fuertemente tipado, pero a la larga, pues terminas escribiendo demasiado código, ¿no? En Groovy es muchísimo más sencillo. Es muy sencillo escribir código para manejar collections. Entonces, pues bueno, eso ayuda muchísimo. El lenguaje ayuda muchísimo, ¿no? Es muy expresivo el lenguaje Groovy. Yo creo que esa pregunta va muy ligada en cuanto al grado de experiencia que tengas con Grails, ¿no? Si tienes poca experiencia, apenas te estás adentrando, yo creo que los casos que recomendables son para proyectos pequeños o cuestiones para aprender, ¿no? Porque realmente ya para proyectos más complejos sí conviene tener ya cierto background, tanto en Grails como en las tecnologías que subyacen debajo de él, ¿no? Como puede ser Spring y Hibernate. Pero yo creo que eso aplica para cualquier framework que uses, ¿no? Bueno, pues ya es el momento de despedida. Muchas gracias, Domingo, Isidoro, por venir aquí a informarnos sobre Grails y bueno, pues lo probaremos a ver qué tal. Hasta luego, que tengan muy buen día. Sí, hasta luego, muchas gracias por la invitación, saludos desde el DF. Java Hispano Podcast. Bueno, es el momento de despedida. Esperamos que os haya gustado este podcast y desde aquí agradecer públicamente a Domingo Suárez y a Isidoro que tuvieron que grabar por segunda vez el podcast debido a las interferencias que hubo en el Skype en la primera grabación. Hablando un poco sobre Grails, pues comentar que es un framework de desarrollo web en el cual está basado en lenguaje Groovy. Como características de Grails, hablar que se pueden generar formularios automáticamente utilizando scaffolding, que consiste en seguir unas convenciones dentro de las tablas y generar automáticamente el CRUD, es decir, altas, bajas y modificaciones. Y ya sin más, mi nombre es Jorge Rubira y hasta otra.